Bueno, buenas tardes para todos. Hoy vamos a tener la última clase de lo que corresponde a los trabajos prácticos de la materia y vamos a ver el tema de las propiedades o la evaluación de las propiedades del hormigón en estado endurecido. Hasta aquí la semana pasada vimos la realización de ensayos para evaluar propiedades en estado fresco y hoy vamos a concluir con los ensayos, con lo que son los ensayos para evaluar propiedades del hormigón en estado endurecido. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver una presentación en general de los ensayos y luego vamos a ver dos videos que corresponden a los mismos y que fueron realizados en el laboratorio, que por suerte pudimos acceder para realizar los ensayos sobre las probetas que se han moldeado en el hormigón que se realizó en la clase anterior. Así que bueno, si hay alguna consulta, inquietud, lo pueden plantear ahora a través del chat y si no, enseguida iniciamos directamente la exposición. Vamos a admitir a algunos más que están ingresando. Sí, está grabándose la clase. Sí, sí. Bien. ¿Alguna consulta, inquietud? Si me atendieran bien el banco macro, sí. Uno de ustedes estaba por allí ese día que me vio. El trabajo grupal del mail de la cátedra. Trabajo práctico del mail de la cátedra. Lo administra Actualmente, si tienen alguna inquietud, digamos, de no haber llegado, pueden escribirle al ingeniero Baroneto o reenviarlo. Enseguida vamos a ver si lo podemos chequear también a esto. Bien, ¿alguna otra inquietud? ¿Tienen calculada cuándo es la fecha del segundo parcial? Sí, tenemos la fecha del segundo parcial, enseguida les digo. En un ratito se los digo. El día 27 de octubre. Martes 27 de octubre. Nos queda prácticamente un mes. Va a ser de la misma forma que el anterior, supongo, ¿verdad? Sí, sí, en la misma realidad seguimos a través de la universidad virtual, visto la situación, seguirá de la misma manera. Y posteriormente será el recuperatorio. Si me dan un ratito, ya les puedo confirmar también la fecha del recuperatorio. En principio, el 27 de octubre, de aquí a un mes, es eh, el segundo parcial. Y ya les confirmo enseguida la fecha del recuperatorio. No obstante, sería la semana siguiente. Después del 27 creo que quedan dos clases porque la semana del 11 finalizan las clases, así que entiendo que podrá ser la semana siguiente el parcial. En un ratito les confirmo. Este es el último parcial, sí. Luego de la situación del recuperatorio, de las notas que puedan obtener, ahí veremos, acá están preguntando algunas cuestiones respecto
a las notas para alcanzar la aprobación directa. Bueno, está bastante claro, digamos, en el reglamento. Para los que tengan dudas, los pueden volver a leer allí y eventualmente, bueno, habrá que ver con las calificaciones del segundo parcial. El oral sí, en realidad tenemos que tener el segundo parcial realizado y a partir de allí podemos saber las fechas para el recuperatorio y para el coloquio. Eh, no va a ser mucho más allá porque nos quedan después de eso 2 o 3 clases nada más. ¿El coloquio va a ser dentro de la semana, la última semana de clases o calcula que el primer turno de mesa de examen? No, en principio lo debemos resolver todo dentro de lo que es el plazo del. Perfecto. Ahora lo chequeo enseguida y si no tengo la respuesta hoy, seguramente la semana que viene va a quedar bien definido otra vez con el ingeniero Baroneta. Pero en principio de aquí a un mes, el 27, tenemos el parcial. Bien, vamos a iniciar entonces. Con respecto a las propiedades del hormigón en estado endurecido, como dijimos, la realización de una dosificación significa determinar las cantidades de materiales componentes para poder fabricar, para poder producir esta piedra artificial que es el hormigón, que tiene determinadas propiedades y que justamente la dosificación tiene como premisa que se cumplan esas propiedades para las cuales estamos diseñando la mezcla. Entonces, una vez realizada la dosificación, lo que vamos a hacer es el pastón de prueba y chequear estas propiedades. Como vimos, hay propiedades dentro de lo que llamamos estado fresco, es decir, desde que el cemento entra en contacto con el agua y hasta el momento del inicio del fragüe. Como ya vimos, determinación de la consistencia, la densidad, el contenido de aire y el tiempo de fraguado son los prácticos que vimos la semana pasada. Y luego de esto, una vez que se inicia el fragüe, dejamos el material en reposo hasta que termina el fragüe y en ese momento inicia el endurecimiento, entendiendo como endurecimiento la ganancia progresiva de resistencia mecánica. En este punto, lo que nos interesa van a ser evaluar fundamentalmente las propiedades que tienen que ver con resistencias mecánicas, ¿sí? Y muchas otras propiedades que de alguna manera o de manera directa o indirectamente están vinculadas a ellas. Por lo tanto, los ensayos más importantes que vamos a realizar son la determinación de la resistencia a compresión y la determinación de la resistencia a tracción del hormigón. De manera previa se deben preparar y curar las probetas para realizar los ensayos. Las probetas contienen unos elementos que hay que moldear para luego poder ensayar. Entonces en la etapa previa, digamos, se deben preparar y esas probetas, moldearlas y prepararlas, y luego realizar propiamente los ensayos. Las pruebas en estado endurecido serán las que evaluemos en esta situación entonces. Las normas IRAN 1524 y 1534 tienen relación con la preparación y el curado de las probetas para el ensayo de compresión y de tracción. ¿Qué significa esto? Bueno, en líneas generales, una vez que las probetas están moldeadas, durante esas primeras 24 horas en general se almacenan o quedan en obra o a pie de obra, o lo podemos traer ya directamente al laboratorio, pero generalmente se moldean a pie de obra y pueden quedar, en general se trata de que queden protegidas de la intemperie en un rango de temperatura que ronde la temperatura ambiente, los 23 más o menos 2 grados centígrados, y se procura que cubrirlas, digamos, de manera que no pierdan humedad preferentemente y evitar el manipuleo, ya que esto generaría movimientos de la masa del hormigón. Luego se deben desmoldar entre las 24 y las 48 horas, es decir, retirarles el molde, y de la misma manera también que se pierda humedad y evitar los golpes, digamos, debido al manipuleo. Las probetas se deben identificar. Generalmente, si lo hace el laboratorio, habrá una codificación particular para tenerla identificada a la obra a la que pertenece en general. Y, perdón,
se debe indicar de manera precisa la fecha de moldeo de la probeta, ¿sí? La fecha de moldeo es muy importante porque, como ustedes saben, esta ganancia progresiva de resistencia tiene que ver con el tiempo, la edad de la probeta. Una vez hecho esto, las probetas se deben almacenar o resguardar hasta la edad de ensayo de una manera conveniente, y esto se hace por acción, es decir, que se guardan, se colocan las probetas en una pileta o en un recipiente saturado en agua, saturado, digamos, de hidróxido de calcio, o sea, de cal, y a una temperatura ambiente superior al 95%. Esto es lo que se denomina curado, y el curado no es otra cosa que mantener las condiciones de temperatura y humedad convenientes para el desarrollo, la ganancia progresiva de resistencia del hormigón, de manera que no se afecten las condiciones del desarrollo de la reacción del proceso de hidratación por efecto de la evaporación excesiva del agua de la masa del hormigón. Las probetas están así preparadas. Lo que se debe hacer es tratar las superficies de la misma, y esto se logra a través de un encabezado. La norma IRA 1533 tiene relación con la preparación de la probeta para el ensayo, y lo que se hace es rectificar de alguna manera las caras superior e inferior de la probeta. En general, la que queda más irregular, cara superior, por el efecto de moldeo de la probeta. Y esto se puede realizar de dos maneras: a través de un mortero de azufre con un 75% de azufre, un 20% de grafito y un 5% de cuarzo. Este mortero tiene la propiedad de fundir a relativamente baja temperatura, es decir, se calientan estos elementos pulverulentos en un crisol, y con esto se logra que tome una consistencia, que se funda, digamos, tome una consistencia líquida. Luego se vierte esa mezcla en un molde, y el molde tiene unas guías que permiten apoyar las probetas, y esto asegura que además de las caras lisas, la probeta queden esas caras perpendiculares a su eje, ¿sí? Entonces se requiere que las caras estén lisas para el apoyo, datos de carga de la prensa para realizar el ensayo, y además que el eje vertical de la probeta quede perpendicular a las caras. Este es el procedimiento entonces que se realiza a través del encabezado. Una alternativa es utilizar probeta base de neopreno, discos de neopreno para el ensayo de la probeta. Aquí tenemos la probeta y colocada en la prensa con los platos de carga. Se le coloca a la cara superior y la cara inferior de la probeta un cilindro, un disco que tiene neoprene de un determinado espesor, y lo que permite esto es absorber las irregularidades que tiene la probeta, y digamos que calza de manera óptima con el diámetro de la probeta, asegura la perpendicularidad con el eje de la misma. Entonces, de estas dos maneras realizamos el encabezado de la probeta. Una vez que la probeta está así preparada, lo que vamos a hacer es determinar su resistencia a compresión. Cuando hablamos de un esfuerzo de compresión, hablamos de un esfuerzo que tiende a acercar las partículas del material. Como ustedes saben, el hormigón es un material que tiene muy buena resistencia, muy buen comportamiento, resistiendo a esfuerzos de compresión. Es una de sus propiedades más destacables y que hacen que su uso sea tan masivo en la construcción. Entonces, para realizar el ensayo, lo que vamos a hacer es aplicar una carga de compresión sobre la probeta, y para ello lo que vamos a hacer es colocar la probeta en la prensa, que tiene un disco superior y un disco inferior, donde se va a aplicar la carga. La carga se debe aplicar a determinada velocidad, ni a una velocidad excesiva ni a una velocidad demasiado lenta, porque una velocidad excesiva
lo que hace es aumentar el módulo elástico de la probeta y dar una resistencia aparente bastante mayor. Por lo tanto, lo opuesto es para el caso de una carga lenta. Por lo tanto, la aplicación de la carga se hará a una velocidad de 0,4 megapascales por segundo, más o menos 0,2 megapascales por segundo. Esto, si se trata de una prensa o un equipamiento manual, requiere de un entrenamiento y capacidad del operador. Y si no, como en el caso que vamos a ver en el video con las prensas que tenemos en el laboratorio, que esto ya se puede regular de manera automática, garantizando así que se mantenga la velocidad de aplicación de la carga. Una vez que se aplica la carga, se lleva hasta la rotura de la probeta, se determina la carga máxima y se evalúan los tipos de rotura o las formas en que va a romper la probeta. La forma típica de rotura será, para el caso de probetas encabezadas con azufre, será en forma de dos conos invertidos. Esto se produce por el efecto de hundimiento de la deformación lateral que producen el plato de carga superior y el plato de carga inferior sobre la probeta, quedando esta posibilidad de deformación liberada hacia el centro y de allí que se provoque el desprendimiento de las caras laterales, quedando como resultado un cono o dos conos como producto de la rotura de la probeta. Se debe mirar, digamos, en qué forma rompe la probeta y tomar los detalles que se puedan observar sobre la superficie de la misma, porque también se consignan en el informe del ensayo. Obtenida la carga máxima que se aplicó, Q, esta es una fórmula dimensional, esencialmente se trata de una relación, ya que esto es una resistencia, es carga sobre superficie. La superficie está dada por pi por el cuadrado del diámetro sobre 4. Aquí tiene un factor de 10 por un efecto de unidades. Si Q está en decanewtons y el diámetro en milímetros, se obtendrá la resistencia en megapascales. Bien. Para ello, previo a realizar el encabezado, se deberá haber medido el de la probeta para poder tener el dato del mismo y realizar la cuenta de obtener la superficie. Entonces, esencialmente, esta resistencia se determina a través de una carga, la carga máxima, sobre la superficie de aplicación de carga sobre la probeta. Y se obtiene así la resistencia a compresión. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? Sí. Esta. Lo que se busca es, digamos, una vez que se moldea la probeta, en general la cara inferior que está apoyada sobre la base del molde suele quedar mejor terminada, ¿sí? No obstante, se la encabeza lo mismo. La cara superior sobre la que se enrasa cuando se moldea la probeta queda con la irregularidad de la terminación, digamos, del enrasado. Entonces, para poder aplicar de manera plana sobre la probeta, necesitamos una cara lisa, ¿sí? Entonces se debe tratar la superficie de alguna manera de que nos permita que esta cara quede lisa, que quede plana y además que quede perpendicular al eje de la probeta. Entonces, la alternativa es fabricar un mortero de azufre porque tiene la ventaja de fundirse, digamos, a relativamente baja temperatura y solidificarse a temperatura ambiente. Entonces se coloca azufre en polvo junto con grafito y cuarzo en un crisol, en un recipiente que, digamos, está preparado para recibir temperatura y a unos 300 grados más o menos se funde esta mezcla. Luego lo que se toma un elemento, digamos, que permite verter esa mezcla
en el equipo para el encabezado y coloca inmediatamente la probeta y al cabo de unos segundos este material quedó sólido, ¿sí? Y bueno, me alegro. Esta es una tarea que se realiza en el laboratorio normalmente. Eh, el ambiente debe estar preparado con un buen equipo, como un equipo de extracción de aire, ya que, bueno, el ambiente se pone con un olor bastante intenso, digamos, producto de la fusión del azufre. ¿Alguna pregunta más con respecto al ensayo? Enseguida vamos a ver algunos detalles más en el video. Como dijimos, el hormigón es un material que resiste o tiene muy buena resistencia a compresión. También lo hace resistiendo a tracción, sino que resiste bastante poco a tracción. Hablamos de un esfuerzo de tracción cuando se trata de un esfuerzo que tiende a separar las partículas del material. El hormigón no es muy bueno resistiendo a este tipo de esfuerzo, no obstante es un valor que en general hace falta conocer y para ello realizamos un ensayo. Aquí aclaro para que no se confundan, el ensayo sirve para determinar la resistencia a tracción, ¿sí? Lo que sucede es que lo hacemos, o la determinación de esta resistencia a tracción, lo hacemos de manera indirecta por compresión diametral. Es decir, para determinar la resistencia a tracción, lo que vamos a hacer es comprimir la probeta, pero de manera diametral. Como ustedes van a ver o ya habrán visto en resistencia de materiales, cuando un material se carga en una dirección, se deforma en esa dirección y también en la dirección perpendicular. Por tanto, cargando la probeta en dirección diametral, se generan esfuerzos también en la dirección contraria que permiten evaluar la resistencia a tracción de la probeta. Entonces lo que se hace es moldear la probeta. En este caso, como la carga se aplica de manera o en el sentido del diámetro, no hace falta encabezar, es decir, que no lleva encabezado la probeta. Sí se deben colocar unos listones de madera en la parte superior e inferior que permitan que la carga se aplique de manera uniforme sobre el diámetro. Lo que vamos a hacer es aplicar el diámetro, aplicar la fuerza, perdón, en sentido diametral y cargar la probeta hasta que se llegue a la rotura. Aquí rotura típica de este tipo de ensayos, es decir, la probeta se fractura por el diámetro y se puede obtener resistencia a tracción como 2 veces la fuerza máxima sobre pi por diámetro por la longitud de la probeta. Previamente se debe medir con posterior, registrar el diámetro y la longitud de la probeta. Estos ensayos se realizan en general sobre probetas de 10 centímetros de diámetro por 20 centímetros de longitud o probetas de 15 centímetros de diámetro por 30 centímetros de longitud, es decir, que la relación de largo y diámetro, una relación de 2. Bien. Bueno, de esta manera podemos conocer entonces resistencia a compresión y resistencia a tracción del hormigón. Una pregunta, ¿por qué en el ensayo por compresión diametral se comprime la probeta? Bueno, porque como les explicaba, en realidad un ensayo para determinar la resistencia a tracción, solamente que lo hacemos de manera indirecta, generando una compresión en el sentido del diámetro. Es decir, comprimir la probeta en el sentido del diámetro genera un esfuerzo a tracción en el sentido perpendicular al mismo. Bien. Bueno, si me permiten, entonces vamos a compartir un video. Si se corta, volvemos a conectar sobre sobre el mismo link. Vamos a ver un video sobre el
ensayo. Vamos a ver resistencia a compresión en probetas de... Perdón. En este práctico de hormigón en estado endurecido, vamos a ver resistencia a compresión en probetas de 10x20 y de 15x30 encabezadas con azufre, grafito y tierra refractaria, y también encabezadas con discos de ¿Me pueden neopren. confirmar que se esté escuchando bien? Y que Sí, vea profe, se bien? escucha bien. Bueno, Vamos a ver resistencia a la tracción por compresión y el ensayo a tracción por flexión. En la imagen observamos las distintas normas que vamos a utilizar en la realización de los ensayos y también vamos a ver las planillas que vamos a usar para la realización del ensayo a compresión. Las probetas estuvieron en cámara de curado húmedo hasta el momento del ensayo. En este caso, el ensayo fue realizado a los 28 días. Se deben tomar las medidas de las probetas y los pesos y plasmarlas en la planilla de ensayo a compresión. Se toman 3 diámetros y 3 largos y se promedian los resultados. Se realiza el ensayo a compresión de 2 probetas cilíndricas de 10x20 con fecha de elaboración del 24 de septiembre del 2019. La primera se va a ensayar según norma IRAN 1546 con encabezado de azufre según IRAN 1553 y la segunda con encabezado de neopren según IRAN 1709. Esta es la planilla de compresión de las probetas, donde vamos plasmando todos los datos de identificación interna, externa, tipo de rotura, carga, el peso, las medidas, el diámetro, las fechas de ensayo, fechas de moldeo y los códigos. Previamente a las probetas hay que hacerles una medición en diámetro y largo con un calibre de precisión. Ahora vamos a realizar el ensayo de compresión de una probeta cilíndrica de 10x20. Esta está encabezada con encabezado de neopren. ¿Sí? Se ve cómo se completa con discos de acero. Una vez que introducimos todos los datos, vamos a proceder a iniciar el ensayo. Ahí vemos cómo empieza a cargar. Todavía no está midiendo la velocidad de carga, que es el último renglón, el array. Vamos a ver ahora cómo lo empieza a regular una vez que alcanza aproximadamente 30 kN. En estos primeros 30 kN la prensa se está acomodando y la probeta también así lo hace. Ahora vemos cómo está regulando la velocidad de carga. Empieza con una velocidad baja y va a tratar de subir hasta alcanzar los 0,4. Y vemos como la prensa ya reguló la velocidad casi a la perfección. Está cargando a una velocidad casi constante. Ahí alcanzó la rotura a una carga de 211 kN. Aproximadamente 24,4 megapascal. Para el cálculo de la resistencia a compresión tenemos que dividir la carga sobre el área. La carga nos dio 211 kN y el área viene dada por el diámetro de la probeta, que es 104,9.
el diámetro al cuadrado por pi dividido 4. A la carga debemos pasarlo a newtons, que nos queda 211.000 newtons dividido 8.659 milímetros cuadrados. Nos da la resistencia de la probeta, que es 24,4 megapascales. En las siguientes imágenes podemos observar el tipo de rotura a compresión al utilizar los discos de neopren. La rotura es del tipo 4. Este tipo de rotura es característica para este encabezado. Ahora vamos a proceder a hacer el ensayo a compresión, pero esta vez la probeta está encabezada con un encabezado de azufre. La mezcla está compuesta por un 75% de azufre, un 20% de cuarzo y un 5% de grafito. Esta se calienta a 135 grados hasta que se funde y se coloca en un molde como el que tenemos acá, que tiene una base en donde se coloca el azufre fundido, y estas guías que son para perpendiculares a la base, y lo que nos hace, o lo que conseguimos con esto es lograr que las caras sean paralelas entre sí y perpendiculares al eje de la probeta. Para el ensayo anterior, la única diferencia que tenemos entre el encabezado de azufre y de neopren es que para el encabezado de azufre la norma nos exige que la altura se mida con la cara ya preparada, es decir, con la cara ya encabezada. Una vez introducidos todos los datos, se procede a iniciar el ensayo. Terminó el ensayo, el valor final fue 280,2 kN y una tensión de rotura de 32,4 megapascal. Y ahora vamos a sacar la probeta y vamos a ver cuál fue el tipo de rotura. Vemos que se desgrana fácilmente. Bueno, se logra apreciar que se forman los dos conos típicos del encabezado de azufre, y el tipo de rotura es un tipo de rotura tipo 1. Bueno, seguimos. Si hay alguna consulta, comentario hasta aquí. ¿Se escucha bien allí?
Sí, profe. Bueno, si hay alguna pregunta, si no, un comentario con respecto a las probetas. Una vez que se realiza la rotura, como en este caso, el caso de encabezado con azufre, que se forman bien los dos conos invertidos, como les decía, se aprovecha también para observar de alguna manera el tipo de rotura o la forma del deslizamiento en general, o de las fracturas que en general ocurre a través de lo que es la pasta de cemento o a través de la interfase entre la pasta y la superficie del árido. Esto tiene que ver con el nivel de resistencia que alcanza la probeta. Podemos ver zonas de deslizamiento, digamos, entre la zona de adherencia de la pasta de cemento y el árido, o áridos fracturados en general. Bueno, elementos también que se observan una vez que la probeta rompió, como para tener referencia del comportamiento de la misma. Se debe informar, digamos, el tipo de rotura, el tipo cladístico. En general, si la probeta rompe mal, digamos, o rompe de una manera inapropiada para el tipo de ensayo, si bien puede no descartarse el valor, si el valor es muy dispar, en general se hacen cierto número de ensayos, digamos, de manera que si un ensayo no resulta conveniente o un dato se pueda descartar, pero en general se hacen series de 3 ensayos de 3 probetas, y lo que permite el ver el tipo de rotura es de alguna manera evaluar si la probeta ha estado bien moldeada o no. Vamos a ver ahora el ensayo de resistencia a tracción. Un momento. Ahora les comparto el ensayo de resistencia a tracción. Vamos a realizar el ensayo de tracción simple por compresión diametral según la norma IRAN 1658, y acá podemos observar la fórmula de cálculo. La vamos a realizar en una probeta de 15 por 30 de largo. Para realizar la medición de las dimensiones de la probeta se procede a medir el diámetro 2 veces, 2 medidas perpendiculares entre sí y a la mitad de la altura de la probeta. En este caso la primera lectura es 148,02 y la segunda lectura perpendicular a la primera 150,39. El promedio de ambas, que es el valor que se registra, es 149,21. Para la longitud el procedimiento es similar, se toman 2 lecturas perpendiculares entre sí. La primera lectura es de 300,74
y la segunda lectura es de 301,02. El promedio, que es el valor que se registra, es de 300,80. Se registra el peso, que no es un valor que esté solicitado por la norma, pero lo utilizamos como un dato extra. 11 kilos 924. El procedimiento de tracción por compresión diametral de la norma IRAN 1658 consiste en este dispositivo que tiene este brazo, que es el que aplica la carga, y unas tablitas de madera que tiene que ser una madera blanda, como lo indica la norma. El espesor de la madera depende del tamaño del diámetro de la probeta, y la funde a través de la generatriz de la probeta. Se coloca la probeta acostada sobre la madera dentro del dispositivo, que tiene estas sujeciones para que la probeta no se caiga, no se vaya. Una vez que se la centra, se coloca la madera superior, y por último el apoyo que va a ejercer la carga. De esa forma se arma la probeta. Perfecto. Bueno, la probeta ya está colocada en la prensa, en el dispositivo, como se mostró anteriormente. La norma solicita que se le aplique una velocidad de carga de 0,5 megapascales por segundo. Esta prensa, al ser digital, puede ser seteada esa velocidad. Si bien en el panel figura 0,6 megapascales por segundo, la velocidad para este ensayo va a ser 0,5 megapascales por segundo. Eso ya está seteado, y se procede al ensayo. Por lo general, los valores de resistencia de atracción por compresión dan el 10% del valor de la resistencia a compresión de las probetas. Ahora vamos a observar el tipo de rotura. La carga máxima obtenida fue de 214,7 kN, que es el valor que se registra en la planilla. Acá tenemos la probeta recién sacada de la prensa. Vamos a observar el tipo de rotura. Desarmamos el dispositivo y vemos cómo se partió en el lugar de aplicación de la carga y en todo el diámetro de la misma. Este tipo de rotura es un tipo de rotura normal. Además podemos ver cómo están distribuidos los agregados en la masa del hormigón, las burbujas de aire que quedaron atrapadas. Y vamos a proceder ahora al cálculo de la resistencia a tracción por compresión diametral. Volvemos a la planilla, donde están plasmados todos estos datos del diámetro, la longitud y la carga en kilonewton. En la fórmula, la carga va en newtons y las medidas en milímetros. Teniendo en cuenta la fórmula, que es 2 veces la carga dividido pi, dividido el diámetro, dividido el largo, sabiendo que nuestra velocidad de carga es 0,5 megapascales por segundo, la aplicación de la fórmula sería 2 por 214.700 newtons dividido 3,1415 por 149,21 por 300,88 nos daría 3,04 megapascales. Bueno, el último ensayo que nos queda.
Bien, ¿alguna consulta, comentario? Sí, no, todo lo que estaban en sala fueron admitidos y no grabo los videos porque se los voy a reenviar, ¿sí? Vamos a reenviar directamente los videos, así no hace falta grabarlos. ¿Alguna pregunta, comentario? El 10%, puede ser, no me fijé la carga en sí, pero sí, la resistencia a tracción en general, digamos, está cerca entre el 10 y el 15% de la resistencia a compresión. Es muy baja la resistencia a tracción del hormigón. Bien. Sí, llama la atención, en realidad es un comportamiento del material, ¿no? Los materiales petros en general tienen estos comportamientos. A diferencia del acero, que como han visto, tiene capacidades equivalentes, digamos, tanto a tracción como a compresión. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta, comentario con respecto a los ensayos? Ustedes van a recibir el último trabajo práctico también para resolver. Y bueno, con respecto a fechas y estas cosas, la semana que viene va a quedar todo definido y lo pueden consultar con el ingeniero Baroneto. Quedan un par de clases de teórico ahora. Y el 27, entonces, como dijimos, el parcial de práctico. ¿Bien? Yo les voy a subir los videos de esta clase y tanto, digamos, de la clase en sí como los videos de los ensayos en el laboratorio y la filmina de lo que yo les expuse. ¿Va a subir también las normas al aula virtual o no? Me fijo, entiendo que las tenemos en el laboratorio, se las podemos subir, sí, para que puedan hacer el práctico. No, la rotura, en general, la rotura, digamos, rompe de esta manera, no tiene mucha alternativa porque la forma en que se aplica la carga genera una rotura así, digamos, línea y diametral. No sé si está Malena o Dayana, algún otro comentario que haga falta o que quieran realizar. Vamos entonces a Karina y a Franco por la tarea. Bueno, gracias Dayana. Le agradecemos a Karina y a Franco por la tarea en el laboratorio. Realmente es una pena que no podamos participar todos ustedes, sobre todo en la realización de estos ensayos, pero como les dijimos en clase pasada, desde ya que ni bien se puede volver a la actividad presencial, el laboratorio está disponible para que todos los que quieran participar, vamos a generar espacio para poder tanto fabricar hormigón como realizar los ensayos. El ensayo que seguía en el video, en el segundo video, es un ensayo de resistencia a flexión. En realidad lo vamos a dejar dentro del video, no lo presentamos y no lo vamos a evaluar porque es un ensayo que ustedes van a realizar el año que viene en tecnología del hormigón. Bien, por eso es que no presentamos el tema acá. No obstante, en el video quedó incorporado, se los voy a mandar completo, pero tengan en cuenta que este ensayo lo van a ver y desarrollar en la materia de tecnología del hormigón el año que viene, y por lo tanto nosotros tampoco lo vamos a evaluar. Bien, les agradezco entonces. Si no tenemos más consultas o comentarios, nos vemos o se ven ustedes con el ingeniero Baroneto la semana que viene y allí Profe. va a quedar definido entonces el tema de recuperatorios y coloquio. Sí. Ah, no, la fecha de recuperatorio. Usted había quedado en que nos iba a decir más luego.